Doctora Marcela, muchísimas gracias por su excelente presentación y la claridad de la misma. Los problemas técnicos ya resueltos. Para darle apertura a esta mesa redonda de preguntas, quiero aprovechar mi posición y mi colegaje con la doctora Marcela, que es mi jefe directa en el Centro de Investigaciones, para hacerle una pregunta que de hecho me la estaba quitando de la punta de la lengua del doctor Iván Jiménez, y tiene que ver precisamente con estas etapas prodrómicas que han generado tantísima discusión. Ahorita con el desarrollo del DSM-5, de hecho hubo una muy grande discusión sobre la posibilidad de incluir un diagnóstico, lo quisieron llamar de muchas formas, síndrome de síntomas psicóticos atenuados, síndrome de alto riesgo de psicosis, para diagnosticar en cierta medida o de alguna forma como tipificar a este grupo de pacientes de alto riesgo para el desarrollo de un primer episodio psicótico de una esquizofrenia. En eso creo que la discusión se cayó un poco porque la evidencia, por lo menos la que hay en el momento, yo estoy seguro si es el doctor Jeffrey Lieberman de la Universidad de Columbia, nos hicieron una cohorte de 5 años siguiendo pacientes que se consideraban de alto riesgo para el desarrollo de una esquizofrenia, a ver si era o no justificable, por ejemplo, iniciarles medicación antipsicótica a este grupo de pacientes. Y la evidencia no fue buena, más o menos entre un 20 y un 30% de pacientes que se consideraban de alto riesgo en este periodo de 5 años terminaron haciendo el episodio de esquizofrenia. En eso entra un poco la discusión porque definitivamente dice uno si vale la pena formularle antipsicóticos a pacientes a los que consideramos... Todos tuvimos el adolescente raro compañero del colegio. Y si no lo tuvimos es porque lo fuimos nosotros. Eso no es enfermedad, ¿de acuerdo? No es enfermo la persona que quiere ser diferente, que quiere ser aislado o que tiene el gusto diferente o lo que sea. Retomando un poco los estudios no solamente de Lieberman sino de Magorri en Australia, que han hecho el gran seguimiento, encontraron muy someramente que no existía ningún síntoma ni de los psicóticos atenuados ni de las formas posiblemente menores de esquizofrenia que obligatoriamente hiciera que el paciente terminara en esquizofrenia. Luego, pareciera que son cosas que son completamente diferentes. Ningún síntoma de los que se presentaban en el prodromos permitía decir clara y específicamente que se va a presentar ahí. ¿Qué hicieron con esta población de pacientes? A uno le dieron medicamento, porque de alguna manera la situación lo obligaba, por los síntomas o porque las familias lo pedían o por la preocupación de los padres o la preocupación de la misma persona, pero el que les hubieran dado medicamento no cambió ni modificó el curso. Lo que sí modificó el curso en estas personas y que sí logró disminuir un poco esa gran eclosión no fueron los psicofármacos, sino fueron el manejo que se hizo de otras intervenciones que son, en mi opinión, muchísimas más claras que no dar una pepa porque aquí le vamos a dar el medicamento, empezando a eso, o sea, no le vamos a dar el medicamento porque le gusta estar aislado, escuchar música o porque no tiene novia, pero sí le podemos mejorar un poco a esta persona sus habilidades, su capacidad de ponerse en el lugar del otro, le podemos mejorar sus formas de comunicación y un poco lo que se está haciendo en este momento es eso. Creo que no cobijo ni va a cobijar para diagnóstico, ni va a cobijar para un diagnóstico que permita decir que es un precursor de la enfermedad, volviendo al caso del cáncer, como algunas de estas lesiones premalignas que terminan en cáncer. Entonces, estos síndromes prodrómicos no obligatoriamente van a terminar en esquizofrenia. Entonces, por ahora, no los estamos interviniendo los que tenemos la posibilidad de identificar, no los estamos interviniendo farmacológicamente, sino nos estamos agarrando de todas las disciplinas, desde la psicoterapia, la intervención de familia, la intervención en el colegio, la intervención desde lo cognitivo, que han mostrado mejores resultados en todo, en calidad de vida, en
funcionamiento familiar, en funcionamiento escolar, en no aislarse o no alterar el curso de funcionamiento que se tenía. Pero definitivamente farmacológico no es y no ha mejorado. Ni tenemos tampoco pruebas de laboratorio o de radiología o de cualquier forma de imágenes que nos permitan identificar esta población como el mayor riesgo. Estos pacientes de ultra alto riesgo, lo que sí se ha hecho son valoraciones cognitivas y sí se ha visto que se alejan un poco de la población, pero eso tampoco es un síntoma, tampoco es una, bueno, es un síntoma, pero no es un síntoma de enfermedad. Menos mal todos somos diferentes, mejor dicho. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta. Yo creo que quiero resaltar. Con eso, tenemos otra pregunta atrás. ¿Nos regalan su nombre, por favor? La pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Michan. Muchas gracias, Marcela, por tu conferencia, muy clara y muy interesante. Y pues yo me preguntaba durante la conferencia un poco, a ver, acá nos debatimos entre hacer el diagnóstico rápido versus etiquetar al paciente, y a veces está como ese miedo a poner al paciente el diagnóstico de esquizofrenia en un primer episodio. Según lo que entendí de tu charla, no es un primer episodio psicótico agudo, sino es un primer episodio psicótico que cumple los criterios para la esquizofrenia, si no estoy mal. Entonces, cuando sí tenemos esas condiciones, o sea, los cambios pues durante el año, los 6 meses, más el episodio que dura más de un mes, pero no hay un diagnóstico previo, a veces hay como una tendencia a evitar poner el diagnóstico para no etiquetar, o otra que yo comparto más, esa de poner el diagnóstico si ya se puede para empezar el tratamiento adecuado. ¿Qué puedes decir al respecto? Yo lo que quiero decir al respecto es que no solamente sucede con la esquizofrenia, ¿de acuerdo? Sucede con cualquier enfermedad. Entonces sucede con lepra o sucede con diabetes, o sea, como que uno termina siendo temeroso. El diagnóstico de mayor estabilidad diagnóstica en psiquiatría es el diagnóstico de esquizofrenia. Es más difícil que uno, frente a un primer episodio psicótico, yo estoy viendo un paciente en un primer episodio psicótico. Estoy viendo solamente el momento del corte de los síntomas que tiene delira y alucina y demás. Pero si yo veo un poquito más allá, si yo miro su funcionamiento, si yo miro los factores de riesgo, si yo miro todo este tipo de condiciones, puedo llegar más cercano a un diagnóstico de esquizofrenia. Ese diagnóstico de esquizofrenia es muchísimo más estable en el tiempo. Pero entonces yo te cambio la propuesta. A mí no me da miedo diagnosticar esquizofrenia si yo tengo certeza de que no solamente el episodio psicótico, sino los funcionamientos alrededor son esquizofrenia, siempre y cuando pueda ofrecer algo más en términos de la intervención. Si este es un paciente al que yo la única cosa que le voy a ofrecer es tómate tu medicación y vete para tu casa, da lo mismo si es esquizofrénico, si es un primer episodio, no sé, de cualquier otra condición, pero si yo le digo, nosotros creemos que con el diagnóstico que tú tienes en este momento debemos intervenir más allá de los síntomas psicóticos, debemos intervenir en tu colegio, debemos intervenir con tus amigos, debemos intervenir, muy posiblemente yo sí voy a poder modificar el curso, porque el tratamiento o el diagnóstico tendrían lógica si son unidos, porque si yo le niego la posibilidad a este paciente, porque yo tengo temor a etiquetarlo, porque yo no tengo claridad en el diagnóstico, personalmente yo también se lo digo, pero también hago la intervención. Igual, por ejemplo, el paciente está debutando en la psicosis con elementos afectivos o con lo que sea, y termina en el curso del tiempo teniendo un diagnóstico de un trastorno bipolar. La intervención temprana que yo le estoy haciendo en términos de la funcionalidad es perfectamente válida. No veo ninguna razón en la que la intervención no sea válida. Yo le estoy modificando, pero pretendiendo modificarle, ¿de acuerdo?, los factores de riesgo para que continúe con los episodios. Le estoy permitiendo que mejore adherencia, pero le estoy quitando patrones maladaptativos de comportamiento, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, en lo que yo tengo una postura muy personal, no a ninguna forma de droga. Entonces, no importa si el paciente es esquizofrénico o
es un episodio psicótico breve, que definitivamente no tiene nada que ver con eso, relacionado con sustancias psicoactivas, con marihuana, por lo menos le intervení que quitaran la marihuana y le mejoré un poco como sus hábitos de vida. En este momento tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos atípicos, y los antipsicóticos atípicos están indicados para las diferentes formas de psicosis. Entonces, más allá de trascender en el medicamento, tengo la posibilidad de trascender en las otras intervenciones que se van a mejorar. Y yo sí creo que si tengo un paciente que tiene 6 meses de enfermedad, que tiene compromiso en lo funcional, que tiene un episodio psicótico, que no tiene ninguna causa que lo justifique, demorarle más tiempo la intervención psicoeducativa sobre adherencia, no creo que logre, o sea, sobre adherencia sobre su enfermedad, no creo que lo vaya a mejorar, y creo que estoy perdiendo tiempo esencial aprovechando el momento del impacto, digamos así, más o menos. Esa es mi postura y es lo que yo personalmente hago. Mira, es que a mí me preocupan otras cosas. Me preocupa esa política de que si el paciente no tiene diagnóstico, no tiene tratamiento. Qué cosa tan ridícula esa cosa, y discúlpenme que se los diga, pero es así de sencillo. O sea, es que tenemos algún medicamento, alguien conoce algún medicamento específico para esquizofrenia que no sirva para episodios psicóticos. Por eso, entonces dejémonos, porque esto no es cuestión de miedo, esto es de respeto. Yo no creo que sea más valiente que le diagnostica una esquizofrenia a un muchacho de 18 años porque por X, Y o Z razón entendió mal que venía muy enfermo desde chiquito. Pero lo que dijiste, era el raro y curso. Yo sí creo que hay que tener es respeto por el paciente, porque una vez pones un diagnóstico de esquizofrenia, pones un sello, que hagas lo que hagas, marca al paciente de por vida. Haga lo que haga, eso es una condena. No nos vamos a esconder pues detrás de que somos valientes. ¿A quién tranquiliza eso? ¿Al psiquiatra que hace el diagnóstico o al paciente? ¿De qué le sirve al paciente que le digan que es esquizofrénico? Yo sí creo que para las estadísticas es bueno, pero la confiabilidad del diagnóstico de esquizofrenia, según los resúmenes de APA, en el índice CAPA es de 4/10, es de lo peor que hay. O sea, teniendo en cuenta que tras de diagnósticos como la de punto 4, ¿ah? No, es pésimo. No, pero un momentico, doctor Jiménez. Es más, perdóname, no he terminado, es más confiable el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y por supuesto el de demencia. De los diagnósticos psiquiátricos, te tengo la bibliografía que ahora no, pero por supuesto que estoy hablando sobre datos que son sacados de los datos que se presentaron allá, pero, o sea, eso no tiene nada que ver con la prevalencia en el tiempo del diagnóstico, que estoy de acuerdo que muchas veces es muy claro un cuadro de esquizofrenia, pero cuando hay una duda, poner un diagnóstico no se trata de tenerle o no tenerle miedo, se trata de tener respeto o no tener respeto, y saber a quién tranquiliza. Porque es que si yo para estar más tranquilo pongo un diagnóstico de esquizofrenia, tengo que saber lo que hay detrás de ese diagnóstico para el otro, que es a quien le estoy diagnosticando. Entonces, esa es la misma preocupación que tiene todo el mundo ahora, porque era lógico, había que hacer los estudios sobre prodromos y seguiremos haciéndolo. Un día va a haber un marcador biológico, qué maravilla, pero por ahora ni tenemos un marcador biológico ni todo lo que hace un episodio psicótico después de lo que, entre comillas, a veces es difícil de delimitar de los 6 meses o el año de síntomas no psicóticos o sí psicóticos. Es complejo. Es que, a ver, la cosa es así. ¿Qué tan poco importante termina siendo poner el diagnóstico que termina siendo solamente importante lo estadístico? Lo que yo estoy diciendo es que el hecho que yo tenga un diagnóstico en mente me tiene que permitir a mí mirar la posibilidad de una intervención que sea oportuna con lo que yo estoy planteando de diagnóstico. A mí, por ejemplo, a nivel personal,
en mis esquemas, en mis modelos de tratamiento, un diagnóstico de esquizofrenia me permite entender lo que va a terminar pasando con el paciente en términos de la intervención que, digamos, el equipo puede hacer. Pero me parece mucho más peligroso e irrespetuoso colocar un diagnóstico por el mero hecho de tener que colocar un diagnóstico por la estadística. Como no tengo diagnóstico, venga a ver yo qué le pongo y no tengo que hacerle porque es que tiene ese diagnóstico. Me parece que es un diagnóstico tan severo poner el diagnóstico de esquizofrenia como un diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad. Sí me explico la idea. Cualquiera de los dos diagnósticos a mí me parece terrible. Pero si yo tengo un diagnóstico de un cuadro psicótico que requiere una intervención oportuna, rápida, temprana, lo que sea, me siento más cómoda en el sentido que le estoy ofreciendo la posibilidad de una intervención temprana a este paciente. Y es solamente en ese sentido, porque ahí sí me remito a lo que es mi propio consultorio. Muchas veces yo tengo pacientes en el consultorio que tienen muchos años conmigo y ni siquiera pienso qué diagnóstico tienen, porque sé por dónde quiero llevar la intervención, sé cuáles son los objetivos de tratamiento, sé a dónde quiero llegar, pero no tengo que llenar obligatoriamente el formato no post, el resumen de egreso, lo que sea, que me obliga a tener que sentarme y etiquetar un diagnóstico. Pero tanto en el escenario de mi consultorio como en el escenario de mi práctica psiquiátrica, casi siempre hago psicoeducación o una intervención educativa, no psicoeducación, sino una intervención educativa de lo que yo creo que el paciente tiene, puede mejorar, qué cosas pueden pasar, qué puede esperar, qué riesgos tiene, cómo se puede intervenir. En cualquiera de los dos escenarios lo hago igual. Luego el diagnóstico etiqueta, el diagnóstico no, pero sí lo que yo tengo en mente como para mirar hacia dónde quiero llevar el tratamiento del paciente. Voy a hacer una intervención. Creo que hay una pregunta primero atrás. No, es que sobre la discusión entre los dos. Que querían, a ver. Estoy viendo la posición del doctor Jiménez y de la doctora Alzate, pero también en la medicina común y corriente se utiliza la palabra el estudio y no compromete ni el diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que una fórmula como sacramental sería paciente en estudio, porque uno no está seguro si este paciente tiene algo quirúrgico o no en la medicina común, y así podríamos traer el mismo esquema para la psiquiatría, dejar el diagnóstico pendiente porque está en estudio hasta que realmente el cuadro clínico ya se radicalice. Eso es lo que quería decir. Creo que el estadístico CAPA a nivel mundial está en 0,6. Bueno, intermedio bueno. Sí, de 0,6 a 1 todavía nos queda 0,4. No, de acuerdo, pero desde el punto de vista estadístico Es muy mala la confiabilidad de los diagnósticos en psiquiatría, es lo que te quiero decir. Pero en trastornos psicóticos y en esquizofrenia, O sea, No, pero la que yo decía es paciente. no, estoy de acuerdo, es que por eso te digo, la persistencia del diagnóstico, una vez que se establece, la estabilidad es buena. Lo que pasa es que no todo lo que se diagnostica, pero claro, Omar, perdónenme, pero es que es clarísimo. Mira, aquí nos podemos quedar mucho tiempo porque es una posición. Vuelvo y digo, yo no creo que sea de miedo, creo que es de respeto, pero respeto también que algunos piensen que es que yo tengo miedo. Eso sí, cada uno con sus cosas. Yo, mis pacientes, creo que antes de diagnosticarlos, antes de diagnóstico necesitan tratamiento. El sistema sí necesita, claro, para ustedes, para mí es importante saber cuántas esquizofrenias tenemos, pero no las del primer disparo, porque que diga .6 quiere decir que un estudiante de .6 es relativamente bueno. Yo creo que un estudiante de 6 es relativamente muy malo, porque esos otros 4 que no fueron confiables son personas que muchas veces se cargan un diagnóstico en un sistema de salud en donde que me diagnosticaron esquizofrenia y se queda esquizofrénico. Es que yo no estoy hablándoles de lo que no vemos en las clínicas psiquiátricas. En esta semana
o en la pasada revisamos un caso, en una entrega de turno, que se quedó esquizofrenia porque venía esquizofrenia, pero el paciente no tenía esquizofrenia. Entonces después para cambiarle el diagnóstico a un esquizofrénico es bastante difícil. Y a veces pues cuando uno le pone el diagnóstico de esquizofrénico, entonces pues vamos más lejos. Comenzamos a jugar un juego de roles en donde yo soy el esquizofrénico de la familia y de pronto hasta me vuelvo, pero ese estudio todavía no me mueve. ¿Otras preguntas? Mi nombre es Adela Villalba y hago parte del equipo de acá del instituto. Doctora, antes de hacer una pregunta, quiero agradecerle muchísimo por su presentación y agradecerle mucho más por tener en cuenta a terapia ocupacional dentro de la parte del tratamiento. Porque aunque digamos que ahora se vea un poco más, aún seguimos atrás, ¿no? Siendo nosotros parte importante del equipo de trabajo. Le agradezco mucho además porque desde la parte de la escolaridad nosotros tenemos la oportunidad de ver esos niños raros que usted dice y que son remitidos a terapia ocupacional justamente por eso, porque es el niño que no socializa, porque es el niño que no se comunica con los demás, y digamos desde esa parte es importante la intervención. En psiquiatría, por ejemplo, no están mucho en los colegios, pero digamos que por parte de nosotros tenemos que, digamos, remitirlo muchas veces a los psiquiatras, cosa que no se ve de allá para acá en muchas oportunidades. No, mira, primero que todo, soy fan de la equipoterapia. ¿De acuerdo? Yo no concibo mi trabajo sola, porque es que, ¿qué hago? O sea, no sé, me imagino como un ponqué y solamente hago una parte. Pero cuando yo hablo particular y específicamente del trabajo de terapia ocupacional, y me voy a meter en un terreno que no es el mío, pero es que la terapia ocupacional habla, estudia o trabaja con la ocupación humana, ¿de acuerdo? Y hablar de la ocupación humana no solamente es hablar de la ocupación en términos de cómo me entretengo, es cómo me entretengo, cómo trabajo, cómo vivo, cómo disfruto, cómo puedo mejorar esas estrategias, cómo vivo en comunidad, y que puede ir desde la cosa, o sea, desde un extremo de la línea, en cosas tan absolutamente sencillas como venga y me levanto y soy capaz de mi autocuidado en mi ocupación, como tener una cama, cosas de estas. No está el extremo opuesto de venga que yo tengo una discapacidad mental y un equipo de trabajo conformado también con terapeutas ocupacionales puede devolverme a mí la autonomía de la que hablaba Shimura. O sea, la autonomía, por ejemplo, es de las cosas en términos de las ocupacionales, del manejo del dinero, que definitivamente terapia ocupacional sí lo hago. Y valga también la oportunidad para decir, si psicología, tal vez no. Y valga también la oportunidad para decir, si trabajo social, no. O sea, o mi presente psiquiatra, no, porque además de todo es mirar como un toro, no sé, desde una parte en la plaza, es como mirar solamente una parte, es como esta idea que tienen los de la filosofía hindú del elefante, de que los 5 ciegos que describen el elefante, entonces el fenómeno del primer episodio psicótico posterior del primer episodio de esquizofrenia, el psiquiatra lo puede mirar desde la perspectiva de salud y enfermedad, pero terapia ocupacional lo puede mirar desde la perspectiva de la ocupación humana, pero trabajo social lo puede mirar desde la perspectiva de un sistema familiar o del ecomapa, o de las redes sociales, o lo que sea, psicología desde la parte de la cognición, o la parte educativa, cómo mejoramos eso. Entonces, no hay equipo, yo no sabría cómo hacerlo sin equipo. Claro, es fácil en la parte hospitalaria porque tomas el medicamento, ya, pero sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. Yo quería, pues, básicamente como apoyar esa misma postura, me parece que, pues, desde lo neurobiológico, desde lo psicofarmacológico, apagamos incendios un poco, neuroprotegemos en algo al paciente, pero definitivamente es el trabajo terapéutico en sus múltiples modalidades lo que nos mejora la funcionalidad del paciente, y a eso es a lo que le queremos apuntar en la actualidad y que hemos venido aplicando en términos de los pacientes con trastornos psicóticos mayores.
Que el paciente no haga una reactivación psicótica en los próximos 6 meses es positivo, pero de nada me sirve si el paciente no está psicótico, pero está en su casa, acostado en su cama todo el día. Entonces, en ese orden de ideas, en evidencia científica, es el trabajo terapéutico multidisciplinario lo que realmente ayuda sustancialmente a la mejora de la recuperación funcional de estos pacientes. ¿Tenemos otras preguntas? No es una pregunta, sino un comentario que quiero hacer. Evidentemente, el tema de la esquizofrenia despierta todas las polémicas que se quieran en todos los campos, no solamente en el campo médico, sino en el campo filosófico, antropológico, etc. Y desde ese punto de vista, hacer un diagnóstico de esquizofrenia depende de las circunstancias, puede ser tan problemático o tan grave como no hacerlo. Porque si no se hace el diagnóstico, entonces los primeros en exigir que haya un diagnóstico cuando no es el mismo paciente es la familia que dice, pero ¿qué tiene el paciente? ¿Qué tiene el paciente, doctor? Porque naturalmente la reflexión de cada quien es que si no se sabe en términos ya de diagnóstico qué tiene el paciente, pues no se lo puede curar. Pero si se hace el diagnóstico, es más grave o es igualmente grave porque se diagnostica algo que es por definición incurable. Tan por definición incurable que cuando se, entre comillas, se cura, se dice eso no era esquizofrenia porque se curó. Bueno, el trabajo de la doctora es muy interesante porque es evidentemente muy coherente con el modelo y la visión absoluta y estrictamente médica. Y en ese sentido es un refinamiento de todos los procedimientos que a través del modelo y del marco de referencia médico se tienen a disposición para curar o mejorar, en el último caso, una condición que se considera patológica y que se considera en sí patológica en estos casos y sobre todo en la esquizofrenia como una condena y un destino, porque si tiene cáncer, una persona tiene cáncer gravísimo, ¿no? Pero hay que someterla a todos los procedimientos para acabar con ese cáncer, sea de dónde viniera el cáncer. Y las teorías para saber de dónde vino o cómo se produjo en ese individuo el cáncer son múltiples. En la esquizofrenia ocurre lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que la doctora nos ha presentado es la visión muy sofisticada, desde luego con todos los procedimientos de investigación, de la esquizofrenia desde un punto de vista estrictamente médico. Es decir, es algo que se produce en el individuo, se busca cuáles son las causas, los marcadores biológicos y genéticos no aparecen por ninguna parte, pero todos los días nos están diciendo que se está trabajando y que tal vez muy pronto se vaya a encontrar el marcador biológico que permitirá tener entonces el medicamento o la intervención específica para parar un procedimiento, un proceso que es ineluctable y que una vez que se identifica como tal, no se puede parar, se puede mejorar, como nos ha presentado la exposición de la doctora. Entonces sí, claro, se describen todas las fases, todas las intervenciones, todo lo que hay que hacer para que el paciente adhiera a los tratamientos y la familia entienda y todos entiendan cómo hay que tratar a este individuo que tiene una enfermedad incurable que a lo mejor se puede simplemente atenuar. Hay otros puntos de vista. La esquizofrenia ha sido objeto de estudios no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista antropológico, cultural, interaccional, y hay atisbos que pues no pertenecen al modelo médico, pero que tienen también otras posibilidades. Desde la época de Greta Bateson, que lo primero que una de las cosas que hizo fue observar la interacción
en familias con un miembro esquizofrénico y definió lo que todos conocemos con el nombre de doble vínculo. Hasta los estudios que se hicieron recientemente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por Marcellini Palazzoli. En Italia, quien estudió los esquizofrénicos desde el punto de vista de las interacciones familiares y describió lo que hoy se conoce, lo que ella designó como una familia de transacción esquizofrénica. Entonces la esquizofrenia tiene muchas facetas y muchas caras. Y hay muchas maneras de considerarla, y hay muchos esquemas, y hay muchas, llamémoslas así, con una palabra que a veces se utiliza para un mismo de epistemologías, ¿no? Bueno, el modelo médico nos conduce lógica y coherentemente a lo que hoy hemos oído en la exposición de la doctora, que es todo lo que sabemos de adherencia al tratamiento, de psicoeducación para que todos sepan cómo es la enfermedad, el curso de enfermedad y que sean mejores enfermos porque cumplen con las exigencias del médico que honestamente tiene que imponer de alguna manera los procedimientos que su rama de especialización le sugiere para, por lo menos, parar o atenuar la evolución de una enfermedad que es una condena y que se sabe que, en cierta forma, vista así y vista desde la perspectiva estrictamente médica, es incurable. Hay otras perspectivas. Me parece muy interesante lo que el doctor ha hecho. Me parece que acentúa y parece que si se toma al pie de la letra, pues seguimos pensando que la esquizofrenia es una fatalidad que le cayó encima a un hombre, a una persona y a una familia, y que disponemos de las herramientas que médicamente podemos para atenuarla o mejorarla, pero que seguirá siendo una condena. Y en ese sentido, hacer o no hacer un diagnóstico de esquizofrenia es un problema muy grave para el médico o para el profesional y para la familia y para el enfermo, entre comillas. Ese es mi comentario. Desde mi punto de vista, no hay que olvidar que existe y que existió, porque ya murió, Marcellini Palazzoli, pero dejó una escuela, que existió, porque ya murió, Jacques Schiff, que se inventó otro sistema para curar, y yo lo vi, esquizofrénicos, sin medicación, simplemente con un modelo de intervención puramente interaccional, que tenía en cuenta factores que son difíciles de ver, porque son los que se ocultan tras de la aparente felicidad o tranquilidad de una familia o desgracia de una familia que tiene la desgracia de que se le enfermó un miembro de la familia de esquizofrenia y entonces es una condena para todos de por vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bruno, por su intervención. A todos ustedes, muchísimas gracias.